ya entrando, digamos, en las fases preliminares pues, a la cuantificación de los stocks de carbono, y bueno, ya todo el tema que es netamente monitoreo y cálculos, pues tenemos el tema de adicionalidad, que es un factor clave pues para los proyectos, para demostrar pues digamos, la pertinencia de estos y que no pues corresponden a una actividad o a una acción que son obligatorias, sino más como son otro tipo de iniciativas que no están condicionadas o reglamentadas. Entonces, el enfoque que se le da al análisis de adicionalidades de la metodología es un poquito orientado a- al tema de los stocks de carbono, digamos, a la comparativa entre los diferentes escenarios con el stock de carbono, eh, con el stock de carbono que puede tener una plantación contra o los cultivos contra las otras áreas que pueden presentar el proyecto en su línea base. Entonces, como primer paso, digamos que la adicionalidad se compone de dos pasos. Bueno, en el segundo una serie de pasos más detallados, pero en general son dos pasos, el cual, el primero, pues se trata netamente de comparar las existencias de carbono entre una cobertura, digámoslo así, no forestal, contra contra el stock pues, de mi proyecto, ¿no? Que puede tener mi proyecto. Digamos, estos son valores de referencia que se tomaron de qué documentos oficiales, y netamente están expresados en toneladas de carbono, toneladas de CO2 por hectárea, pero sin una temporalidad, ¿no? Entonces, no es decir que, no sé, en 10 años una plantación forestal tiene 89 toneladas, no, eso como un valor máximo que, que delimitan esos documentos oficiales de donde se sacaron estos parámetros, el cual dice, bueno, mi plantación forestal eh, tiene más o menos un almacenamiento de 89 toneladas de carbono por hectárea, ¿sí? Contra unos pastos o unas praderas herbazales que tienen 14 y 6 respectivamente, ¿sí? Entonces, digamos, este primer paso es netamente hacer una comparativa con estos valores de referencia, claramente no son valores de proyecto, sino valores de referencia, en los cuales yo comparo mi escenario con proyecto, que puede ser una plantación o bueno, los diferentes tipos de coberturas que les presenté al inicio, contra el uso del suelo que está en la línea base o el uso del suelo que hay antes de implementar el proyecto. Entonces, la idea es aquí, claramente, si yo tengo, no sé, unos pastos, tierra agrícola con pastos, y lo voy a comparar y voy a hacer una plantación forestal, o sea, mi proyecto va a ser una plantación forestal y yo tenía unos pastos, pues por este primer apartado de adicionalidad, por, digamos, las existencias netas de carbono que tienen las coberturas, va a haber adicionalidad parcial, ¿no? Parcial, o sea, como en un primer paso. Entonces, digamos, esta tabla está enfocada netamente en lo que habla a que solamente es la comparativa de los stocks de los diferentes usos del suelo. Ya como un segundo paso, digamos, sí, que difícilmente no, o sea, no hay, es complicado que según esta tabla, pues un proyecto no sea adicional por este tipo de, que de condiciones. Ya digamos, es diferente comparar un escenario de plantación contra misma plantación, ya digamos ahí puede ser un poquito, eh, digamos, diferente y difícil de demostrar la adicionalidad en este primer paso, pero digamos también por eso no es el único, eh, como el único requisito o el único apartado para demostrar adicionalidad. Entonces, primero se hace este análisis y posteriormente se hace un análisis de barreras, que es el segundo paso,
en donde yo identifico escenarios de uso alternativos, que ahí viene, traigo a colación lo que hablaban en una pregunta anterior con respecto a los planes de ordenamiento, las zonificaciones, sí, los diferentes insumos, los PONCA, los planes de ordenamiento, bueno, etcétera, los documentos, digamos, oficiales que tienen los diferentes municipios, que me van a permitir delimitar esos usos del suelo alternativos, pero tendenciales, ¿sí? Porque la mayoría de usos que voy a identificar en esta fase van a ser tendenciales, que si yo no implemento mi proyecto, entonces, no sé, puedo implementar, no sé, un pasto mejorado, no sé, ¿sí? Algo así. Entonces, van a ser esos escenarios alternativos tendenciales que yo voy a tener en mi área de proyecto. Entonces aquí la metodología aborda, o bueno, es descriptiva, diciendo que mínimamente deben describir cuatro suelos alternativos al escenario de proyecto, ¿sí? Y dentro de esos también va incluido el escenario de línea base, o sea, como tal adicionales al de proyecto y al de línea base, que fue los que comparé en mi primera instancia con la tabla anterior. Tengo que generar, o el desarrollador del proyecto tiene que generar mínimo, pues adicional a eso son tres, ¿sí? Tres usos de suelos tendenciales que puede presentar el área del proyecto, y para eso pues es importante pues tener en cuenta estas características que están en la diapositiva: las propiedades del suelo, las condiciones topográficas, las clases agrológicas del suelo, la vocación del suelo y la práctica común que se presenta en el área. Para eso pues va a ser clave, y el insumo clave o los insumos clave va a ser pues lo que hablábamos, los documentos oficiales que se tienen en los diferentes municipios, y los cuales van a, digamos, dar el sustento de, de esos usos alternativos que se identifiquen para el proyecto, generales al proyecto. Entonces sí, aquí es clave eso, y identificar pues esos, digamos que este primer paso dentro del análisis de barreras es netamente listar, y obviamente pues con su respectiva justificación, los respectivos usos del suelo alternativos y tendenciales que puede presentar el área. Ya digamos pasa a un segundo paso entre ese análisis de barreras, es la identificación de barreras, que digamos esta herramienta general, a nivel general, pues está alineada con las tool que tiene el MDL, que son, digamos, la guía. Y dentro de eso, pues hay que identificar entonces las barreras que puede presentar cada uno de los cuatro escenarios que identifiqué en mi paso anterior. Qué barreras afectan mi proyecto, ¿sí? ¿Por qué las afectan? Entonces tener en cuenta pues también como esa documentación oficial, esa documentación pues que haya dentro del territorio, que me permita como constatar que mis barreras pues son tangibles, y no son, digamos, pues no se pueden presentar en el proyecto, ¿sí? O en ese uso alternativo del suelo, perdón. Entonces, obviamente tener en cuenta, como dice la diapositiva, tener en cuenta ahí la escala de la aplicación, y también identificar desde esta fase de barreras, desde esta primera fase de barreras, como qué barreras le afectan a mi proyecto de verdad, y qué barreras puedo yo como proyecto eh, como ayudar o sobrepasar con la implementación de alguna de estas alternativas de uso del suelo, ¿no? Y lo que yo hablaba acá es clave, que netamente, digamos, el análisis de adicionalidad está enfocado netamente en el carbono, en las existencias de carbono y en el tema de los mercados de carbono, ¿sí? Entonces, si vemos en el paso 3, como tal, el paso 3 casi final del análisis de barreras, es la identificación de las barreras a partir
de la superación de barreras a partir de la venta de créditos de carbono. Entonces, como hablaba en la anterior diapositiva, este enfoque es netamente para la venta de créditos de carbono, ¿sí? Entonces, cuando no sé, tengo un uso tendencial a pastos, ¿sí? Pastos mejorados, no sé, tecnificados, ¿sí? Digamos, esos tipos de uso del suelo también podrían ser aplicables, obviamente bajo otras metodologías, bajo otros estándares, bajo otras cosas, a proyectos de carbono, ¿no? ¿Sí? Esos otros usos alternativos del suelo, pues dependiendo del uso, ¿no? Claramente si son construcciones, asentamientos, pues eso no va a generar proyectos de carbono de otra índole, sino pues ahí no existiría esa posibilidad y por ende pues no se van a poder superar las barreras. Pero digamos, en estos otros tipos del suelo, de uso del suelo, como pastizales, o bueno, como estos que les presentaba en la primera diapositiva y que van a estar enfocados, van a poderse también enfocar por otros estándares en la venta de créditos de carbono. Entonces la idea es como comparar a partir de las existencias, ¿sí? De las existencias de carbono y el potencial también que podría generar ese almacenamiento de carbono en las diferentes coberturas, si se puede tener en cuenta, digamos, esa primera tabla, pues cuál de verdad va a ser más tangible y cuál me va a permitir superar un mayor número de las barreras que identifiqué en el paso anterior, ¿sí? Entonces, digamos que como tal, si uno lo revisa desde el tema de las condiciones de aplicabilidad, del tema del almacenamiento de los stocks de carbono que les presentaba en la primera tabla de la adicionalidad, y este enfoque netamente de las barreras netamente aplicado a la venta de créditos de carbono, pues uno enfoca que la adicionalidad está cumpliendo, digamos, el tema que no sea legal, o sea, que no sea como, que no sea obligatorio legalmente en el área, que no sean compensaciones, que no sean, etcétera, cosas de ese estilo. Y adicional, pues que las existencias de carbono, pues me ayuden a, a superar unas condiciones que presenta el área para la implementación de proyectos. Pues bueno, aquí digamos como paso final o como resultado más bien eh, de este análisis es como identificar esas barreras, ¿sí? Tiene uno las barreras identificadas de los diferentes usos del suelo que tienen que ser obviamente o pueden ser más bien diferentes para cada tipo de uso del suelo, es identificar cómo esa venta de carbono, si yo hiciera proyectos, no sé, en pastos, en otro tipo de coberturas, pues con esos escenarios que identifiqué, cómo esa venta de créditos me ayuda a superar esas barreras y identificar pues cuál es más tangible y cuál me permite a mí ser más íntegro y impactar más barreras, impactar positivamente en la superación de las barreras que yo identifique. Entonces, si tengo, si hago ese análisis inicial del almacenamiento de carbono de la primera tabla y delimito que, pues que la plantación forestal tiene más almacenamiento de carbono por hectárea, pues listo, ya doy el primer paso que es adicional. Y si ya delimito estas otras barreras y digo, bueno, mi proyecto, listo, mis otros proyectos, mis otros escenarios de uso alternativo del suelo, listo, ayudan a superar barreras, pero también hay que ver el impacto neto en cuanto a bonos de carbono, que eso en última se transmiten en dinero para superar muchas de estas barreras, ¿no? Pues obviamente no son mucho de inversión, sí, de efectivo, sino de otro tipo de índole, pero si mi proyecto en últimas impacta más positivamente con la venta de bonos de carbono y almacena más, pues va a ser adicional. Ese es el enfoque que se le dio desde la metodología al
al apartado de la adicionalidad. Entonces, como en últimas es el resultado final, pues es delimitar, listo, mi proyecto tiene más almacenamiento, cumple obviamente lo legal, no es como una actividad obligatoria y me ayuda a superar tales barreras y eso lo hace, convierte en adicional bajo esta metodología. No sé si hay dudas, preguntas. Pues de momento no hay preguntas. Listo. Pues bueno, aquí es clave, bueno, ya entrando en la cuantificación de la línea base, pues esta también parte mucho de las tools del MDL. Pues ahí es identificar, como les hablaba también en el apartado anterior de adicionalidad, esos usos, ese uso que está antes del inicio del proyecto y cómo sustento que ha sido preexistente durante los últimos durante los últimos años en el área del proyecto, porque claramente puede existir, no sé, que hayan áreas o que hayan coberturas pues diferentes en el año de inicio del proyecto a lo que había antes. Entonces también tiene uno que demostrar como una preexistencia o que la temporalidad se mantiene o que el uso se mantiene durante cierto tiempo para demostrar que esa verdaderamente va a ser mi línea base, ¿no? Entonces, pues en ese apartado se tiene que tener en cuenta, pues para determinar la línea base, pues las existencias de carbono eh, acordes con ese uso del suelo que yo identifico, ¿no? Se puede tomar como base la tabla que presentamos de adicionalidad, pero digamos ahí entra un poquito en conflicto la temporalidad, ¿no? Porque ahí como les hablaba, no como tal, en esa unidad de medida solo se tiene por tonelada hectárea en un periodo determinado donde se tomó el dato, pero no tiene como una temporalidad de año, que es lo que en últimas nos importa para cuantificar la línea base, ¿no? Para delimitar cuánto carbono, cuánto carbono tengo en, en mi área de proyecto antes de comenzar el proyecto, ¿sí? Entonces, digamos, aquí es clave pues tener fuentes que validen las existencias de carbono en este tipo de suelos por año, que es lo que importa, digamos, ahí para la cuantificación de la línea base y bueno, de los bonos totales del proyecto y tener en cuenta pues esa preexistencia que es clave, lo que digo, entonces tener en cuenta que pues se debe justificar que la línea base ha sido, o que el escenario de línea base que se tome es preexistente eh, durante cierto periodo de tiempo que sea significativo y que esté pues, determinado por el proyecto, ¿no? Aquí en última está la selección del escenario de línea base, también va enfocado pues se pueden usar claramente las tools del MDL para determinar pues esa línea base, el escenario de línea base y pues las existencias de carbono de la línea base. Ya digamos en la cuantificación del escenario de proyecto, con proyecto, como tal, desde la metodología se plantea, digamos que antes de comenzar la fase de monitoreo, antes pues netamente de parcelas, de existencias de carbono en terreno, se plantea hacer como desde los proyectos que se hagan, tener en cuenta una preestratificación, unas variables que se establecen en la metodología. Entonces se tienen en cuenta, obviamente, digamos, la primera variable para hacer esa preestratificación
va a ver pues el tipo de cobertura, porque obviamente va a ser diferente las existencias de carbono que yo pueda tener en una plantación forestal a un sistema agroforestal o a un cultivo frutal. Entonces, digamos que ese es la primera variable de preestratificación que se va a hacer antes de diseñar el monitoreo, y que en últimas esto también permite a los desarrolladores o al titular del proyecto definir esas variables esenciales y definir el tamaño de la muestra representativo que va a tener para identificar las existencias de carbono. Entonces, bueno, la segunda variable de interés hay que nosotros determinamos para hacer esa preestratificación es la especie plantada. Claramente también ahí va a variar. Es diferente pues el almacenamiento de carbono de un pino, no sea un eucalipto, una teca, ¿sí? Entonces esa es otra variable súper clave para hacer una preestratificación del área antes de hacer el monitoreo del mismo. Y la última es la de la plantación. Esta pues va muy de la mano con la tabla que se ve a la derecha. Entonces se establece que cuatro etapas para las diferentes plantaciones, la cual van de 0 a 2 años, de 3 a 6, de 7 a 11 y mayor a 12 años de establecimiento. ¿Sí? Entonces, como tal, es categorizar según esta tabla y obviamente según el año de siembra, ¿no? El año de siembra también ahí juega un papel clave para delimitar, pues, el crecimiento anual, o sí, el crecimiento anual y el acumulado de las plantaciones que se evalúan dentro del proyecto. Pues, bueno, esto, digamos, son las 3 variables claves ahí para hacer una preestratificación del proyecto y digamos, una fase preliminar a la fase de monitoreo en campo. Bueno, aquí también les quería presentar un poquito una post-estratificación que se generó para el proyecto para hacer, digamos, las remociones o las remociones de CO2 más acorde según el tipo de estrato. Entonces tenemos que una cuarta variable, perdón, la cual es opcional, que es el volumen maderable en metros cúbicos por hectárea. Pero esto, como pues lo habla ahí, es una variable que se realiza, una cuarta variable que se estratifica o que se ajusta después de hacer el monitoreo del área, ¿sí? Entonces, aquí damos pues una condición para diferentes proyectos. Entonces, para proyectos pues sombrillas en los cuales hayan menos de 10 propietarios es una variable opcional, pues porque los estratos en últimas ya pueden estar cubiertos por las variables que presenté en la primera diapositiva. Entonces no sería innecesario generar una estratificación mayor para disgregar las existencias de carbono al interior pues de los propietarios, ya quedan muy poquitos, entonces no es requerido y por ende pues no se debe realizar si el desarrollador del proyecto no lo considera. Y para proyectos sombrilla con gran cantidad de propietarios que eran mayores y iguales a los 10, ahí sí se debe implementar porque ya las existencias pues del volumen maderable en pie pues es diferente y pues ahí sí es clave y válida la disgregación de las existencias de madera en este caso para posteriormente estimar pues las existencias de carbono que se tienen en el proyecto. Entonces, como se ve aquí en el diagrama de abajo, pues partimos de los estratos iniciales que les presentaba en la diapositiva anterior, ¿sí? Uno parte de la estratificación inicial, con eso pues uno monitorea, ¿sí? Y con ese monitoreo que se realiza del área, se hace pues el cálculo del volumen por esos estratos iniciales que se tienen, ¿sí? El cálculo del volumen por hectárea de cada estrato inicial que se tiene,
Y ya digamos aquí este tercer paso, que digamos es el paso para generar esta estratificación por volumen, es calcular según está basado en los cuartiles. Entonces, calcular los 4 cuartiles que se pueden presentar en los datos y agrupar los datos según cada cuartil para reducir la incertidumbre y pues agrupar los estratos de mejor manera para el cumplimiento de los supuestos estadísticos sí, de los estándares que ya tienen estadísticos a nivel de proyecto. Y pues eso en últimas va a dar como una salida, pues va a dar como la estratificación total que puede tener el proyecto, ¿sí? Y pues que eso va a depender de los diferentes casos que presente pues los proyectos de hombría, son mayores a 10 o son menores a 10 propietarios. Ahí, bueno, aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva, ahí en la metodología pues van a encontrar también pues, los diferentes procedimientos detallados explícitamente, pues de cómo realizar este tercer paso, de calcular los límites y cómo agrupar los datos para obtener los diferentes estratos finales que van a ser pues objeto de la cuantificación de carbono final. Aquí, bueno, ya quería, no sé si hay dudas, preguntas de este tema. Una pregunta, gracias. En cuanto, digamos, teniendo en cuenta los sistemas agroforestales, bueno, me imagino que se hace una cuantificación, los individuos arbóreos y lo otro que tenga que ver con los arbustivos, pero, digamos, se tiene que dejar algún tipo de evidencia o cómo se reporta que algunos de esos individuos de los arbóreos, digamos, de los que van a ser de fruto, no vayan a entrar en procesos de renovación, ¿sí? O sea, que se va a garantizar que son productivos y que se van a mantener. Ok. O sea, que no se haga como digamos, Sí, como en porque en el caso de las plantaciones que no se hagan cortas o no entiendo. sí, digamos como los sistemas agroforestales, dependiendo, si algunos individuos ya no son productivos, pues se hacen procesos de renovación, digamos en el caso Ok, de cacao. sí, sí, sí. Entonces, se inicia un proceso, pues se reemplazan por nuevos individuos, digamos que para garantizar otra vez ese nuevo ciclo productivo en la plantación. Pero entonces esa diferencia, sí, sí tengo, bueno, los individuos arbóreos que van a estar permanentemente, digamos, pero los otros que pueden estar sujetos a esos cambios ahí de renovación. Pues, ¿Cómo debería realizar ese reporte? pues ahí, digamos, también se podría hacer como un paralelo con lo que está eh, sucediendo también en las metodologías, pues unas las nacionales y otras internacionales, que muchas veces esos ciclos de renovación, pues digamos, lo toman en cuenta ¿para qué? Para los turnos de cosecha en las plantaciones forestales, ¿no? Que es más o menos un caos, sino solo que más seguido, ¿cierto? Es casi que el mismo escenario, pero pues unos tiempos más corticos en el caso del cacao y bueno, de estos otros cultivos. En ese caso muchas veces lo que se hace es el pues delimitar esas nuevas, identificar desde un inicio cuáles van a ser los ciclos productivos o los ciclos de producción y renovación, ¿no? Producción, renovación, producción, renovación. Y a partir de eso, pues calcular las existencias promedio que pueden tener entre los diferentes turnos, sí, por decirlo así, entre los diferentes procesos de producción, renovación que puede tener la plantación. Entonces muchas veces haces ese promedio general que va a obtener la plantación durante los años que dure el proyecto de carbono, ¿sí? Entonces ahí, obviamente, digamos,
si se llega a una auditoría bueno, se tiene un proceso de verificación en un periodo de tiempo y se mide, no sé, el árbol tal, o sí, el árbol de cacao que está implementado y que, bueno, se calculan las existencias de carbono, listo, se cobran los bonos, no sé qué. Y en la segunda fase o en la segunda posterior verificación, pues se evidencia que ya no está. Sí, habría que hacer ese tipo de ajustes de los stocks de carbono que va a obtener en promedio la plantación durante la vida útil del proyecto. Entonces también por eso es por eso también hablaba en un inicio que se volvía un poquito más complejo, ¿no? Se volvía un poquito más complejo en el caso de los arbustivos y pues en los cultivos de alta rotación, evidenciar esas capturas de carbono, porque pues a la fecha no se tienen como esos, sí, no se tienen como procedimientos, más bien, que permitan pues evidenciar que esa captura de carbono, y por eso muchas veces pues no se trabaja con ese tipo de cultivos pues a la fecha, ¿no? Entonces, por ese lado también pues sería clave eso, hacer esos promedios según los ciclos de producción que reporte pues el, el titular del predio, y identificar pues modelar esos comportamientos que va a tener esas plantaciones durante los 20 años mínimos que va a tener la plantación, y con eso pues calcular las existencias también totales que puede tener. Pero digamos si es a nivel ahí también habría que tener en cuenta la escala de las renovaciones, ¿no? Porque pues si son áreas completas, eso ya podría ser un nuevo estrato, ¿cierto? Si hay renovaciones completas de un área, porque digamos ya su ciclo productivo ya pasó, pues va a ser el área total la que se va a renovar. Entonces ya en últimas para una posterior verificación ya puede entrar como un estrato nuevo, ¿sí? No sé si fue clara la respuesta. Y pues con eso seguir haciendo seguir calculando los diferentes almacenamientos que va a tener la plantación de ese nuevo estrato. Gracias, muchas gracias ahí por la respuesta. Listo. Monitoreo, listo. Monitoreo, lo que hablaba ahorita también entre los periodos de verificación, eso pues va a depender obviamente del desarrollador del proyecto, ¿no? Pero como tal, pues según la normativa y las normativas que aplican al mercado, pues no puede ser un periodo mayor de 5 años entre periodos de verificación, ¿no? Y pues por ende entre periodos de monitoreo. Pues digamos, el diseño del monitoreo de las remociones del CO2 equivalente está enfocado desde un análisis a nivel predial hasta un nivel asociativo. Entonces, en el nivel predial, pues se tiene esta imagen, o bueno, este diseño más bien de muestreo que se presenta en la imagen de la derecha. Entonces se calcula, pues más o menos según el tamaño de parcela, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el total de las parcelas que podrían realizarse en un predio, bueno, en un predio no, sino en las áreas del proyecto más bien. Y pues a partir de eso hacer un muestreo sistemático un sistemático al azar, y que permita pues la identificación de las parcelas probables a monitorear. Entonces, como tal, también pues este iterador, el K que se ve ahí, es como la razón de cambio entre parcela y parcela. Y pues has calculado según el total de parcelas que hay que pueden existir en el predio sobre las que yo necesito verdaderamente para cuantificar las existencias de carbono bajo un error admisible, ¿no?
Ahí la metodología también, pues aprovechando que estoy abordando ese tema, la metodología también aborda, pues da como una fórmula recomendada para calcular las posibles parcelas que se tienen que se necesitarían para cumplir un error, para cumplir el error pues que debe cumplir un proyecto de carbono, ¿no? Y bueno, y esto se calcula la razón y se seleccionan pues las parcelas que se van a monitorear en campo, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese es un tema que voy a hablar ahorita en las siguientes diapositivas. Pues pueden existir parcelas que sean inviables, ¿no? Por diferentes condiciones del terreno y pues la metodología también deja abierta la posibilidad que haya reajustes de esos puntos según, eh, según pues características que se descrea el desarrollador, ¿no? Y ahí también es clave que digamos, esto no se hace tampoco obligatorio o condicional para esos proyectos pues que ya pues están establecidos, ¿no? Y que ya tienen como una serie, un diseño de parcelación diferente, un diseño muestreal diferente, entonces esto se hace casi que obligatorio para los proyectos nuevos que apliquen a esta metodología. Bueno, listo. Aquí en este apartado, pues quería ir resaltar que, digamos, el error, el cálculo del error de muestreo que se realiza, que realiza el desarrollador, debe estar enfocado con respecto a la variable de interés, que en este caso pues es la biomasa aérea, ¿no? Pues, ahí es importante pues, que el error se calcule con respecto a esa variable y no pues con respecto al volumen u otro tipo de variables que no están determinadas ahí en la metodología. Y aquí la metodología también presenta, digamos, una forma, da como lineamientos también para establecer la forma y el tamaño de las parcelas según los tipos de cobertura que puede tener un proyecto, ¿no? Entonces, si tengo plantaciones y cultivos forestales o cultivos forestales, si tengo diferentes densidades de siembra, pues según el tipo de plantación, según la especie, bueno, según este tipo de variables, delimito según mi densidad. Digamos que aquí el input en estas tablas, en esta tabla, va a ser la densidad arbórea, los individuos por hectárea, ¿no? Entonces, pues obviamente va a ser diferente si tengo una plantación de pino, de eucalipto, si tengo una de caucho, que pues generalmente son de 500 o menos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues se delimitó esta tabla que también, pues, digamos, tiene unos sustentos ahí bibliográficos de trasfondo. Y según pues las densidades de siembra, pues yo elijo mi tamaño de parcela óptimo que deba hacer para monitorear en campo. Entonces, si tengo pues más de 1100 individuos por hectárea desde la siembra, pues hago parcelas de 100 metros cuadrados. Y ya pues si tengo densidades de siembra menores a 550, que puede ser el caso de muchos cultivos frutales también, pues los tamaños de parcela ya van a ser mucho más grandes y pues van a requerir tamaños más grandes de parcela, ¿no? Y acá igualmente presenta a la derecha la tabla correspondiente para el monitoreo de los sistemas agroforestales. Entonces, esta tabla ya está construida y también es, digamos, de datos, viene fundamentada en documentos oficiales también del país, pues que ya han realizado como este tipo de acercamientos a los sistemas agroforestales para determinar los tamaños de parcela óptimos según las características que presenten los sistemas agroforestales. Entonces, aquí, digamos, la variable importante y sensible es el diámetro de la altura del pecho de la especie, bueno, del componente arbóreo, claramente, ¿no? Ahí se va a tomar, pues cuando el diámetro es entre 5 y 30 centímetros, pues las parcelas van a ser parcelas, en este caso son redondas, ¿no? Redondas y en este caso rectangulares.
de 5 por 40 y cuando los diámetros mayores a 30 de 20%. Que digamos son como recomendaciones y digamos una guía que pues en las otras metodologías no se aborda tanto para delimitar esos tipos de muestreo que puede tener un proyecto. Claramente también, digamos, entendiendo toda esta, pues la realidad de los monitoreos y pues las posibles tecnologías que puedan implementar para realizar monitoreo, pues esta metodología tampoco le cierra la puerta a la implementación de nuevas tecnologías, drones, imágenes precisas de menor escala. Digamos que también es válida la utilización de estos tipos de tecnologías, pero pues sustentado obviamente en los errores de muestreo admisibles que tiene como tal la metodología. Listo, entonces bueno, como tal, y como les hablaba en las diapositivas anteriores, la metodología, digamos, abarca condiciones generales o bueno, condiciones amplias desde la fase del premuestreo o del diseño del monitoreo hasta la fase ya de logística en campo, ¿no? Entonces, pues en la fase del premuestreo, como les hablaba ahorita, digamos, para proyectos que inicien recién en la cuantificación de carbono, con esta metodología se puede, pues hay fórmulas que van a permitir delimitar cuánto va a ser mi tamaño de muestra óptimo para, para cumplir con el error estadístico que les presentaba anterior. Y de igual manera, bueno, la frecuencia del monitoreo, lo que les hablaba también, pues va a depender del desarrollador y la periodicidad máxima que tiene como tal los proyectos para verificarse. Y tiene un apartado ahí adicional para realizar la reubicación de las parcelas que no sean viables en campo por presencia de cuerpos de agua o bueno, por condiciones topográficas o etcétera, cosas que puedan afectar la medición. Entonces da como una serie de lineamientos para realizar la reubicación de las parcelas cuando no son viables en campo. Y lo que digo, también cuando se puedan presentar pues condiciones adversas y demás, pues se puede tener en cuenta esta recomendación para la reubicación de parcelas en campo. Ya digamos en cuanto a pues, los métodos de monitoreo y los datos y parámetros mínimos y para tener en cuenta en la cuantificación del carbono del proyecto, la metodología define como alrededor de 15 ítems como mínimos que debe tener como los formularios de campo para identificar para identificar pues el carbono almacenado en las diferentes coberturas, ¿no? Entonces brinda como esta serie, esta tablita que se da a la izquierda, en la cual pues se identifican una serie de parámetros mínimos que son requeridos, por eso pues ahí la claridad, hay unos requeridos, hay unos opcionales que puede elegir el proyecto. Entonces una serie de parámetros requeridos que van a ser los mínimos dentro de un formulario de campo para monitorear las existencias de carbono, pues independientemente de la cobertura. Y adicional a eso, pues le adiciona como las unidades respectivas en las cuales se debe generar el reporte del dato, la fuente del tipo, pues cómo va a ser, si calculado o medido, y la frecuencia y unas observaciones como más recomendaciones para el desarrollador del proyecto. Entonces, digamos que pues esto también estandariza tal vez, aunque pues digamos en general muchas de las empresas que ya realizan el monitoreo pues van a tener en cuenta este tipo de variables, pero pues estandariza un poquito la entrada de información para los desarrolladores para posteriormente hacer el cálculo de las existencias de carbono
de las diferentes coberturas que se tengan en el proyecto. Y bueno, y adicionalmente se tienen una serie de parámetros monitoreos opcionales que, pues, que son claramente claves en el proyecto, pero pues que no siempre se monitorean, como lo son el factor de expansión de biomasa, la relación de raíz fuste, pero eso ya son como enfocado más en los posibles estudios o datos locales que pueda desarrollar un proyecto para generar el cálculo de los bonos de carbono o de sí, la existencia de carbono de un proyecto de manera como más tangible y con menos incertidumbre de los datos, pero ya son como recomendaciones o parámetros adicionales generales que se pueden tener en cuenta para determinar datos, digamos, más aterrizados al proyecto y que sean más coherentes pues con los niveles de referencia y los niveles estándar que plantea el IPCC desde las TIR. También en la fase de monitoreo, pues se plantea, digamos, ya a nivel, digamos, final, antes de la fase de cuantificación y demás, se plantean bueno, se hace como la salvedad y la claridad que se debe generar pues un sistema de gestión de los datos y este se divide pues a su vez en dos, ¿no? En una revisión de oficina y una revisión de campo. Entonces en la revisión de oficina netamente acá creo que quedó inverso, perdón, en la revisión de campo se deben realizar una remedición de por lo menos el 5% de las parcelas pertenecientes al proyecto, o sea, hacer un control de calidad de las parcelas para evidenciar pues que los datos sean coherentes pues con los datos que se tomaron en primera instancia por los diferentes operadores, ¿no? Eso se realiza, digamos, en el mismo periodo de monitoreo, no es en otra temporalidad, sino en la misma de monitoreo y pues esto garantiza que pues la integralidad de los datos, ¿no? Garantiza que sean datos confiables y que permitan no sobreestimar las existencias de carbono en el proyecto. Y bueno, ya digamos, un lineamiento general que dice que cuando en ese 5% de las parcelas que se remidan se presenten errores, un error en el diámetro, porque digamos que es la variable más tangible, ¿sí? Presentarse un error, un 10% de error en el diámetro entre la variable, entre las mediciones que se hagan en un inicio y las de remediación, se deben allí sí realizar una remediación de la totalidad de las parcelas porque ya digamos se presenta un error inadmisible para el cálculo de las existencias de carbono, ¿no? Y por otra parte la metodología da lineamientos de una revisión de campo también que se debe hacer, digamos que está claramente con las tecnologías y sí, digamos, los métodos que se están implementando hoy en día por los diferentes operadores forestales de campo, pues son más controlables pues por las diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, pues se abarca más o menos una serie de 4 pasos en las cuales se tiene que dar una revisión, un chequeo de los formularios, un chequeo, digamos, del número no más, donde se evidencia que las parcelas que se envían sean correspondientes con el número total de los formularios que se tienen disponibles. Y a partir de eso, pues hacer un cheque más o menos del 10% de los formularios y eso generar como un análisis de los errores que se pueden presentar en esa muestra que tomé del 10% y si no, y si se obtienen un 20% de error en esa muestra que seleccioné en un inicio, pues se debe hacer unas actividades de corrección. Eso pues en últimas también facilita al desarrollador y al verificador del proyecto
pues cuantificar y evidenciar que digamos es el monitoreo como tal implementa una serie de procedimientos acordes y que permiten garantizar la custodia de los datos y la integralidad de los datos para el cálculo de las existencias de carbono en campo. Bueno, antes de pasar al otro tema, digamos, no quise ser un poquito explícito en las fórmulas porque generalmente, bueno, en este caso son las mismas que se aplican en los diferentes estándares, en los que tienen disponibles. Y pues como tal no hay una diferenciación en ese apartado de la metodología. Y bueno, ya va a depender también mucho digamos, de la experticia y de la interpretación, pues no es tan amplia para el cálculo de los respectivos bonos o de los respectivos carbono almacenado en las diferentes coberturas pues del proyecto, ¿no? No sé si antes hay otras dudas. Pues de momento no hay preguntas, Cristian. Listo. Listo, entonces ya aquí, bueno, en el apartado de las fugas, digamos que no es tan explícito en la metodología, pero como tal se está enfocado en la herramienta del MDL, en la tool del MDL, la cual pues se tiene que demostrar por una serie de características, pues cuáles pueden ser las fugas de mi proyecto, o si por el contrario, si yo demuestro la totalidad de estas condiciones que presentan que el desplazamiento a pastizales existentes no supera la capacidad de carga, las tierras de cultivo, o sea, se pasan actividades a tierras de cultivo abandonadas en los últimos 5 años, o hay desplazamiento a tierras buscadas sin pérdida de la misma. En ese caso, pues como tal, la tool general del ML pues determina que las fugas son insignificantes y por tanto se contabiliza como cero. Obvio, digamos, este es un apartado ahí eh, pues que se debe monitorear, ¿no? Que se debe seguir su trazabilidad durante cada periodo de verificación y que es importante pues para dar el potencial real que tiene el proyecto para reducir los gases de efecto invernadero. Y pues no es tan amplio también porque también a la fecha no hay como esa certidumbre o esa certeza del cálculo de fugas en ningún estándar, ¿sí? Es muy amplio y es muy generalizado, enfocado pues principalmente en la tool del MDL. Entonces por eso también no hay unas variaciones importantes que permitan evidenciar de manera más clara las fugas que puede presentar un proyecto. Aquí creo que este sí ya es el último tema, que es el que quería hablar, el de los riesgos de no permanencia, que digamos compila pues ciertas características o ciertas procedimientos pues, que se abordaron a lo largo de la charla. Y esta como tal, este análisis de no permanencia, pues está enfocado en la herramienta de riesgos de Verra, pues la cual hace como un análisis integral holístico de los riesgos que puede presentar el proyecto, un proyecto pues para no continuar con las coberturas del proyecto. Entonces, obviamente, digamos, tiene una serie de ajustes propios para el país que se le dio el enfoque y pues una serie de características propias que se han ido evidenciando pues en las anteriores diapositivas. Entonces, como tal,
está enfocado, como también lo explicaba al inicio de la diapositiva, está también muy, muy enfocado y muy alineado con, pues, con las tendencias y las recientes actualizaciones que han tenido los proyectos, o los programas, perdón, de hacer más tangible los bonos en el buffer, o los bonos que están catalogados como cupos no transables dentro de los diferentes estándares, y permitir pues que cuando mi proyecto tiene unos riesgos mayores, pues digamos, mi factor de descuento es mayor a cuando yo tengo unos riesgos de no permanencia mucho menores, los que ya, digamos, es más controlado, pero siempre va a existir la preexistencia de ese riesgo. Entonces también está enfocada en realizar ese análisis muy iterativo entre los diferentes periodos de verificación que le permita pues, al proyecto en un cierto periodo de tiempo que está haciendo bien las cosas y que sí está pues enfocando como tal la actividad también en la reducción de esos riesgos, delimitar y hacer más tangible el número de bonos que va a obtener en un periodo de verificación, ¿no? Entonces, bueno, aquí como tal, el, la metodología aborda tres condiciones, digamos, especiales, o diría yo, tres aclaraciones que tiene el proyecto para tres situaciones que se pueden presentar en un proyecto. Entonces, pues se pueden presentar tres, entonces se delimitan la primera, que cuando se tiene un aprovechamiento mayor al 50% de los individuos arbóreos antes de lo determinado en la fecha de finalización del proyecto y no se estipula en el plan de establecimiento que digamos eh, es la guía que delimita pues los turnos de cosecha en el caso de las plantaciones forestales. eh, Ahí sí debe ser apartado el proyecto, pues porque el área del proyecto total pues porque eso en últimas va a repercutir en el almacenamiento de carbono total que va a presentar la cobertura. Obviamente también hay, digamos, se da como una salvedad también que se puede presentar en ese caso, y es que cuando el titular pues eh, busca con este aprovechamiento del 50% o más del 50%, mejorar las características de la plantación, pues ahí mismo, digamos que se debe adicionar un área de proyecto equivalente que permita pues evidenciar la continuidad de las coberturas durante la vida útil del proyecto. Entonces, pues esto también va muy de la mano eh, pues con los diferentes, con las diferentes vinculaciones que puede tener un desarrollador con los participantes de los proyectos, y evidenciar que es de verdad las coberturas pues se van a mantener durante mínimo pues, los 20 años de vida útil que puede tener un proyecto, ¿no? Entonces por ese lado pues se especifica ese primer caso que se puede presentar en un proyecto. Ya digamos cuando el titular pues desea desertar, si ya notificar al titular del proyecto y apartar el proyecto de ahí. Y también digamos que por eso está concebido el riesgo de permanencia desde muchos ámbitos, desde lo social, desde los internos, desde lo externo y desde lo natural, para evidenciar pues que este tipo de situaciones, en especial la segunda, pues no suceda así de la nada el cambio pues el cambio de estar en el proyecto a no estarlo, ¿sí? Y la tercera, bueno, esa sí ya más creo que es una obligación que deben tener ahí también los titulares, o bueno, los propietarios del proyecto, que se deben reportar las perturbaciones que tienen las diferentes áreas del proyecto, los incendios, las inundaciones, bueno, las condiciones que se puedan presentar por diferentes orígenes, y que pues que en últimas va a permitir calcular
pues los cambios o las afectaciones que puede tener en el almacenamiento de carbono de estas afectaciones o estas perturbaciones. Entonces, bueno, la herramienta como tal se centra en categorizar o en evaluar más bien la presencia de los dos fenómenos amenazantes por categorías y subcategorías, ¿sí? Entonces, como categorías, tenemos 3 categorías: los riesgos naturales, los riesgos internos y los riesgos externos, ¿no? Siendo los riesgos naturales y los riesgos internos, y bueno, algunos de los externos, inherentes al mismo proyecto, perdón, del mismo proyecto. Y en el caso de los externos, si ya van a ser externos o bueno, van a ser de otra índole del proyecto, que muchas veces van a ser más a nivel nacional, que puedan afectar el proyecto. Entonces, en los riesgos naturales se tienen pues las perturbaciones naturales que se pueden presentar, la posible presencia de incendios, de plagas, de huracanes, pues entre otros. En los riesgos internos está alineado, digamos que las subcategorías que se definieron están alineadas en la gestión del proyecto, digamos en la gestión que el mismo desarrollador del proyecto tiene y los factores económicos que tiene la actividad para o durante la vida útil del proyecto, ¿sí? Y los riesgos externos pues están más alineados en el tema de la participación comunitaria, la tenencia de la tierra y la gobernanza pues a nivel nacional del forestal, ¿sí? Digamos, esta participación comunitaria eh, está muy alineada con los cobeneficios que les presentaba en las primeras diapositivas. Está muy enfocado, entonces, por ende, no va a ser como un requerimiento adicional, sino a partir de ese análisis, también por eso es clave e importante el tema de los cobeneficios que les mostraba, porque, digamos, esos primeros análisis que se hagan van a servir como entrada para realizar estos análisis de riesgos externos por participación comunitaria y en el caso de la tenencia de la tierra también, ¿sí? En el caso, bueno, a la fecha digamos que a nivel de ColCX no se tienen como tal herramientas de cálculo así estandarizadas para el cálculo de los riesgos de no permanencia. Entonces, por ende, los titulares del proyecto, los desarrolladores deben desarrollar esas herramientas de cálculo y pues documentar, digamos, el procedimiento y los resultados que se obtengan pues del análisis de no permanencia que pues puedan delimitar el buffer o la cantidad de cupos no transables que va a tener un proyecto en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, sí, a la fecha es de desarrollarlo pues cada proyecto según pues el análisis y los procedimientos que se abordan dentro de la metodología. Entonces, bueno, listo, ahí como para, digamos, dar un contexto más especializado. Cada una de las categorías que veamos acá está pues disgregada en una subcategoría de riesgo pues que se ajustó, y cada una de estas va a tener una serie de valoraciones, ¿sí? Que van a reducir o incrementar el valor porcentual del buffer, ¿sí? Entonces, como lo vemos en la tabla inferior, pues van a haber calificaciones pues obviamente positivas o bueno, sí, superiores a 0 más bien, dependiendo pues las condiciones cuando se evidencie que un riesgo amenaza más al proyecto, ¿sí? Y van a haber calificaciones menores a 0 que en últimas me van a reducir como el porcentaje total de buffer, ¿sí? O van a ser equiparables las cargas entre las diferentes categorías de riesgo, las cuales pues cuando son menores a 0, pues a 0, pues significa que son condiciones más bien favorables dentro del proyecto o que el proyecto va
generado y que son favorables en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, como es el caso aquí de la tenencia de la tierra, en la tabla que se ve ahí abajo, pues vamos a tener la calificación más alta dentro de esa subcategoría cuando hayan disputas sobre el derecho de uso y propiedad entre los titulares o vecinos, ¿sí? Cuando ahí es porque existe un riesgo, digamos, tangible, y eso puede repercutir pues en el proyecto de carbono. Y vamos a tener entonces en este caso la valoración más bajita, pues cuando el proyecto y su área de proyecto esté protegido por un compromiso legal vinculante que demuestre la actividad de mitigación que permanecerá durante el tiempo pactado. Entonces, no sé, hay por lo menos evidencia desde la parte documental, ¿sí? Netamente de la parte documental, y que mínimamente el proyecto va a cumplir, o en el área, va a cumplir con el tiempo pactado desde el inicio y desde el diseño del proyecto. Entonces eso como tal va a ser una amenaza mucho menor y pues que en últimas va a beneficiar a la cuantificación del buffer en los periodos de verificación que se realicen. Entonces bueno, como tal, como ven en la tabla también, digamos que cada subcategoría va a dar una respectiva valoración en porcentual, ¿sí? La cual al ser sumada entre las diferentes categorías de los riesgos internos, externos y naturales, pues va a permitir calcular la cantidad de descuento, la cantidad, los cupos no transales que se tienen que tener en un periodo de verificación dentro del proyecto. Entonces ahí es importante también estos dos aspectos, que bueno, tres, cuando se tengan cuando la calificación de mis riesgos, la sumatoria total de todas mis categorías y subcategorías, me dé un valor inferior al 10%, se va a asumir mínimamente el 10, ¿sí? Como tal va a ser mínimo el 10, porque lo que comentaba también ahorita ahí alineado pues con este tema, este ejemplo de tenencia, como tal, siempre va a existir un riesgo de no permanencia del proyecto, a pesar de que tengan muchas de las variables controladas, siempre va a haber un riesgo de no permanencia del proyecto y por ende nunca ese buffer, esa cantidad de cupos transables no puede ser cero porque siempre va a haber una posibilidad de riesgo que puede repercutir y pues en últimas, mediante este factor mínimo del 10%, pues se aborda y digamos que se estandariza que nunca el riesgo va a ser cero. Y aquí hay otro caso, que si la valoración total obtenida supera el 35%, el riesgo pues es inaceptablemente alto y el proyecto pues en ese periodo de verificación no se podría verificar, valga ahí la redundancia, no se podría verificar, pues por lo mismo la cantidad de riesgos pues es muy alta y por ende se deberían de generar actividades que permitan como reducir ese riesgo a cantidades, digamos, más aceptables y pues que permitan también contribuir en general al proyecto en diferentes aspectos que le faciliten tanto al titular del proyecto, al desarrollador y al poseedor de la tierra, eh, hacer como la actividad que genere un impacto mayor y que de verdad sea trazable durante el tiempo, ¿no? Y bueno, y el otro factor que no quedó en la diapositiva es que, digamos, cuando dentro de las subcategorías se evidencia que el proyecto no aplica alguna subcategoría, ¿sí? Pues en esa la categoría o la valoración de esa subcategoría puede ser considerada como cero, ¿sí? Pues siempre y cuando se dé la respectiva justificación de por qué no es aplicable esa subcategoría. Y siempre
tener en cuenta que como tal una categoría como tal, o sea, la categoría riesgo interno, riesgo externo, riesgo natural, pues como tal nunca puede ser cero. O sea, todos los parámetros o todas las subcategorías no tienen que ser por lo menos aplicable una serie de categorías mínimas para que el proyecto pueda calcular esto, no se pueda asumir todo como cero y por ende asumir la categoría a nivel total como cero, sino tener en cuenta que listo, si en algún caso la subcategoría no aplica, pues se debe describir el por qué no aplica y ahí sí corresponder pues el valor sugerido dentro de la metodología es el cero, pero pues para una subcategoría en específico. Listo, entonces como tal aquí ya quería un poquito especificar cada una de las categorías de los riesgos internos, digamos que componentes tienen en cuenta para el análisis. Entonces, dentro de los riesgos internos se tienen en cuenta tres subcategorías de las que hablaba ahorita, que es la gestión de proyectos, la viabilidad financiera y el costo de oportunidad. Entonces, en la gestión de los proyectos se tiene en cuenta esto, lo que vimos al inicio, ¿sí? Se tiene en cuenta la evaluación por la pertinencia de la especie forestal plantada. Esto pues en cuanto a condiciones, que esas mismas condiciones que charlábamos al inicio de la capacitación, que esas mismas condiciones que tiene mi área de proyecto con mi especie, perdón, pues sean acordes y no me vayan a representar un reto, ¿sí? Que no me vayan a representar una dificultad en la permanencia del proyecto, ¿sí? Entonces, por ello también es súper clave ahí el análisis multicriterio que les hablaba anteriormente, porque pues claramente eso va a ser uno de los sustentos que me va a permitir darle la valoración a esta subcategoría. Entonces ahí ya radica la importancia del análisis multicriterio pues que les comentaba al inicio. Y el otro apartado que tiene en cuenta esa gestión del proyecto es la evaluación del personal de desarrollo del proyecto. Entonces ahí digamos que juega y es clave y juega un papel importante, digamos el conocimiento o como la experiencia, la experticia que tenga pues el desarrollador del proyecto. Sí, que la experiencia que tenga el desarrollador del proyecto en este tipo de proyectos de mitigación, ¿no? Entonces es evaluar las categorías de evaluación que tiene la herramienta en este aspecto, pues va a evidenciar cuánta expertise tiene el desarrollador del proyecto y con base en eso, pues va a adjudicarle la calificación pues, positiva o negativa según sea el caso, ¿no? En el segundo apartado, el tema de la viabilidad financiera, digamos que este está netamente enfocado en el tema de la rentabilidad, digamos, del proyecto y está enfocado en un análisis holístico, sí, también, no solo de la venta de créditos de carbono, sino de la actividad como tal, pues porque claramente, digamos, estos proyectos a nivel general, a pesar de que están orientados a la mitigación pues, de los gases de efecto invernadero, pues también tienen, digamos que una actividad principal que puede ser la extracción de madera, la extracción de frutos, etcétera, ¿sí? Entonces, por ende, también dentro de este análisis financiero, pues se debe tener en cuenta toda la actividad como tal, la actividad de la extracción de la madera, la actividad de la venta de bonos de carbono proyectados con los ex ante podría ser, y pues ser muy conservadores en las estimaciones futuras de estos costos o estos ingresos que puede tener el proyecto
durante su vida útil. Entonces ahí, digamos que la variable clave es el número de años que tiene que tener o que necesita más bien el proyecto para conseguir el punto de equilibrio a nivel general, a nivel de actividad. Entonces, pues claramente entre más, digamos, entre más se avance en el tiempo, pues claramente ese punto de equilibrio, esos años necesarios para conseguir ese punto de equilibrio, pues se va a ir acortando y por ende los riesgos de no permanencia también se van a ir acortando con el tiempo en ese aspecto, ¿no? Y por último, el costo de oportunidad. Digamos que este también parte de un análisis medianamente financiero y en el cual se va a comparar lo de la línea base contra el escenario de proyecto, ¿sí? Y pues aquí también va a ser clave eso que les hablaba ahorita de tener en cuenta los ingresos y los costos que se tengan tanto en la línea base como en el como en el escenario de proyecto. Entonces, pues claramente aquí va a favorecer muchos de los proyectos. Si mi escenario de línea base es más, digamos que es más deficiente en este aspecto, pues va a permitir que esos riesgos también se reduzcan y beneficiar pues a los cupos totales que obtenga un proyecto en un periodo de verificación. Listo, ya en la segunda categoría, en la categoría de los riesgos externos, pues también hay 3 subcategorías ahí que son importantes para definir y dar los respectivos valores a cada subcategoría. Entonces tenemos el primero, que es el de tenencia de la tierra, en el cual, pues como les mostraba en la tablita, va a estar desorientado a la predominancia bueno, que se tengan contratos y vinculaciones para garantizar la existencia del proyecto durante la vida útil que se planea y pues las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de un predio. Entonces, como vimos ahí está las clasificaciones según las características que se tengan y pues eso va a favorecer o no al mismo proyecto en cuanto al cálculo total del porcentaje de buffer. El segundo es la participación de la comunidad. Entonces, como lo vimos al inicio en los objetivos de desarrollo sostenible, en los cobeneficios, este está enfocado en el cumplimiento de esos mismos ODS y digamos, esos objetivos que se plantean, perdón, que se plantean en un inicio. Entonces, por ende, cuando se cumplan pues diferentes y el proyecto sea más íntegro a nivel social, ¿sí? Y que sea que impacte más en ese ámbito, pues va a reducir un poco los riesgos externos inherentes o que son aplicables en el tema de la participación comunitaria, ¿sí? Aquí digamos que la métrica fundamental para medir y darle la valoración a esta subcategoría, pues va a estar delimitada por el número de objetivos del desarrollo sostenible que va a cumplir el proyecto, ¿sí? Entonces, o que va a cumplir, no que está cumpliendo más bien el proyecto. Entonces ahí es clave, digamos, esa pregunta también del inicio, que obviamente pues generar esos proyectos íntegros va a reducir va a haber beneficios, va a afectar y va a impactar positivamente a la cantidad de cupos que puede obtener un proyecto, ¿no? Y por último, este riesgo político, que este sí está más a nivel macro, digamos que está en una escala mucho mayor y está orientado con una serie de características mínimas que se establecieron
en el apartado de esta subcategoría para la consecución de la gobernanza forestal. Entonces es como evaluar a nivel macro, a nivel nacional, pues qué legislaciones o qué mecanismos me benefician, o sí, que benefician en general al proyecto para pues disminuir esa incertidumbre, ese riesgo que puede tener el proyecto por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, digamos que este está más orientado netamente en un análisis macro a nivel país, y pues a partir de eso va uno a delimitar las calificaciones respectivas también que tenga un proyecto. Pues si son favorables a nivel de país y bueno, ya a nivel país y a nivel municipal puede ser también, pues eso va a reducir también el riesgo y va a pues, repercutir en este tema y en este análisis. Y bueno, ya como última categoría de riesgo, pues tenemos los riesgos naturales, que digamos esto sí ya parte o el enfoque que se le da es un análisis, debe ser un análisis multitemporal también que se haga del área del proyecto, en el cual pues se evalúen 3 componentes como se ve en la diapositiva: la amenaza, la vulnerabilidad y la mitigación, ¿sí? Porque pues estos en última repercuten en pues el producto de esos 3 ítems repercute ¿en qué? En el riesgo natural que se puede tener en el área del proyecto. Entonces, como tal, se delimita que se debe hacer un análisis histórico de los últimos 30 años, cercanos del proyecto o en el proyecto, más bien, que permita ver cómo evidenciar ese comportamiento que ha tenido el área del proyecto en cuanto a esas condiciones, esas perturbaciones que se pueden presentar en el área del proyecto. Entonces, eh, para los proyectos, bueno, en este caso para estos proyectos AR, se delimita que mínimamente se deben hacer un monitoreo de estos 4 ítems: del fuego, brotes de plagas y enfermedades, de los climas extremos y de los riesgos geológicos. Digamos, esto de los brotes de plagas y enfermedades y bueno, los riesgos geológicos puede que no sean a veces aplicables al proyecto, pero digamos por este lado de los brotes de plagas y enfermedades muchas veces puede estar delineado o de la mano también con este tema del monitoreo general de las existencias de carbono, de incluir dentro de esos monitoreos pues un análisis fitosanitario, ¿sí? Que permita como evidenciar digamos, la condición actual que tienen las coberturas en el proyecto, ¿sí? Y esto también tiene que ir muy de la mano con las posibles o los potenciales brotes de plagas que pueda presentar una especie y pues los posibles eventos de ocurrencia que se puedan presentar para esa especie y para esa zona, ¿sí? Del proyecto. Bueno, y aquí en esta última diapositiva les quería más o menos demostrar o evidenciar las calificaciones que se tienen en la categoría de los riesgos naturales, ¿no? Entonces, pues arriba están los temas respectivos de la amenaza, que digamos con este análisis que se haga durante los 30 años del proyecto, se evidencia cuál fue el impacto en términos de carbono, por decirlo así, en términos de carbono, cuál fue la afectación que tuvo la ocurrencia de la perturbación y la temporalidad que tuvo la perturbación, cada cuánto se presentó. Entonces, eso le va a dar una serie de características, una serie de parámetros y va a permitir pues categorizar
la amenaza de acuerdo pues a las condiciones preexistentes que tenga el proyecto, ¿no? Y bueno, el segundo ítem es la vulnerabilidad. Van a haber 4 categorías ahí que van a permitir pues también valorar, digamos aquí para este tema, si se hace clave o puede ser importante como guía los diferentes análisis que se tienen desde las entidades oficiales, desde el IDEAM, para hacer este tipo de zonificaciones de vulnerabilidad y permitir identificar pues que una perturbación es vulnerable o no el área es vulnerable a una perturbación como tal en el tiempo, ¿sí? Entonces ahí es clave, sí, clave tener de referencia esos marcos metodológicos que ya existen en el país por parte del IDEAM y a partir de eso puede hacer ese análisis y esas zonificaciones que sirven para categorizar el riesgo. Y ya digamos el último apartado del tema de mitigación ya va más alineado con el tema propio del proyecto, ¿sí? Con las medidas o con las acciones que se estén haciendo para reducir esa amenaza y esa vulnerabilidad en el área del proyecto. Entonces, entonces esta estaba más enfocada en la existencia de documentos, de planes, de manejo integrado, de planes de prevención, de mitigación que permitan reducir la amenaza y la vulnerabilidad en el área del proyecto. Y ya pues como últimas, la compilación de esos 3 apartados pues va a determinar pues la cantidad de buffer o de cupos no transables que tenga el proyecto en un periodo de verificación respectivo. Creo que no era más, sino. Listo, Andrés. Cristian. Señor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Preguntan si de pronto ya habrá quedado resuelta con lo que terminaste de comentar. Cuando se presentan estos retiros del proyecto, ¿se reajusta el riesgo de permanencia? ¿Puede aumentar el porcentaje del riesgo? Digamos que esto también, el buffer como tal, sí, digamos la concepción que tiene de buffer como tal, está orientado en eso, ¿no? Y por eso fui también enfático en que, en que el riesgo como tal nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero y nunca se puede, digamos, llegar a decir que no hay riesgo y que por ende no hay un descuento de los bonos, ¿no? Entonces, digamos que esta concepción está alineada con eso, en que cuando se presenten esas actividades, ese tipo de eventualidades, perdón, digamos el buffer también cubra como ese tipo de situaciones que se pueden presentar en el proyecto. Entonces, también en ese caso, cuando, cuando hay retiro, pues es difícil, digamos, si lo vemos desde aquí. Lo vemos desde aquí, desde la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos. Ese tercer apartado, ese tercer ítem de evaluación, si como tal un participante está obligado, no, sino si tiene digamos, un contrato, ¿sí? que respalda que va a mantener la iniciativa durante la vida útil del proyecto, pues eso en últimas
va a ser más difícil que se presente ese evento de desertar a la permanencia del proyecto, ¿sí? Entonces, por ende, como tal, digamos, la concepción del buffer es más alineada a ese tipo de cosas, que cuando no se presenten, que cuando existan estas situaciones, se presenten, pues que ese buffer los cubra también cierta cantidad de bonos que se van a dejar de generar, pero sí claramente, digamos, hoy no se tiene en esa herramienta la concepción para ese tipo de casos, que podría ser clave ahí evaluarlo, para que cuando se presente ese tipo de situaciones pueda hacer un descuento mayor en las próximas verificaciones, sí. Pero a la fecha no, pues digamos, el reajuste va a depender de la totalidad de participantes, ¿no? Vale, Cristian, muchas gracias. Bueno, pues entonces, si alguna persona tiene alguna pregunta, quizás recordarles que se estuvo pasando reiterativamente el formulario para que de pronto, estoy aquí copiando nuevamente, para que por favor de pronto si están interesados en quedar como registrados ahí para próximas o eventualidades, capacitaciones que podamos tener a mayor profundidad de la capacitación, pues que lo podamos tener presente e invitarlos. Entonces, pues agradecerte, Cristian. Espero que a las personas que nos acompañaron les hubiera quedado claro el tema. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, entonces ninguno. Bueno, por aquí una pregunta. ¿Qué ventajas se tienen con la implementación de esta metodología respecto a otras? Entonces se tiene digamos que el enfoque ya también va a depender mucho pues, de las condiciones favorables que le representen a cada área, ¿no? Entonces, claramente, digamos, en este tema del frutales y, digamos, estos cultivos que son diferentes a plantaciones forestales, como tal, nacionalmente solo hay dos metodologías que abarcan estas coberturas. Entonces, pues hay más que ventajas, es también intentar pues ver las condiciones, qué condiciones le favorecen a mi proyecto, ¿no? Y desde el tema que desde esos tres diferenciales que mostraba al inicio, que son como sí, como las ventajas que tiene la metodología respecto a otras, claramente desde ahí debería partir el enfoque de realizar un proyecto bajo esta metodología. Ok, muchas gracias, Cristian. Entonces, pues agradecerles a todos nuevamente. Y las grabaciones pues quedaron, pues las sesiones quedaron grabadas. Espero que se les pueda compartir por medio del correo. Y bueno, en estos momentos me voy a detener para la grabación. Entonces, pues muchas gracias a todos.